en materia de la pandemia, de esta segunda ola. Los datos realmente preocupan, yo no sé si decir alarma, pero sí preocupan. El hospital está en una situación límite y justamente vamos a pedirle aquí a quienes nos acompañan, son dos invitados, que nos cuenten todos los detalles. En primer término la saludo a Mariela González, la directora del hospital, buenas noches, y Matías Castiñeira, el director asociado. Gracias por venir a los dos. De nada. Bueno, a ver, yo dije preocupante, no sé si, no quise decir alarmante. ¿Cómo definen ustedes la situación del hospital hoy en cuanto a la capacidad de camas ocupadas y del personal para atender esta situación? Es un poco más que preocupante. Sí, va cambiando dinámicamente día a día y las camas, es lo que decimos siempre, es como nuestro termómetro dentro del hospital. Así que lo mismo que los casos nuevos y los casos ambulatorios que están en aislamiento en sus domicilios, ¿no? Pero es el termómetro del hospital son las camas. Y la verdad que en el día de hoy, en este momento, las camas de la terapia están ocupadas al 100%. Nosotros recuerden que tenemos dos terapias, una terapia abajo y una terapia, la terapia 2 arriba. Lo que estábamos haciendo últimamente es que la terapia 1 esté con camas para pacientes COVID, la cual las teníamos ocupados. ¿Cuántas camas hay ahí? Ahí hay 8. Bien. Y después, en la terapia arriba, la 2, la estábamos usando para pacientes polivalentes. Hasta ayer teníamos camas de pacientes polivalentes. Hoy ya empezamos a tener pacientes COVID en la terapia 2. Así que en este momento tenemos ya 2 pacientes en la terapia 2 que son COVID y el resto en la terapia 1 está completo. En total serían 14 personas en terapia con COVID. Sí, 15. 15 sí. ya. En realidad son 8 que están en la terapia 1, que son pacientes COVID, y 2 en la terapia 2, que son pacientes COVID. El resto está completo también, pero con pacientes polivalentes. ¿Con respiración asistida? Sí. ¿Cuántos? En total son 15 pacientes, sí. En total 14 están con ARM. Bien. O sea, ahí estamos contando los pacientes polivalentes que también están en ARM. Y en cuanto a la capacidad de respiradores, de oxígeno que uno ve en otros hospitales que están muy al límite, ¿cómo está Trelew con esos datos? Con la capacidad de respiradores estamos bien, porque recuerden que nosotros también en todo este tiempo en la guardia también aumentamos la capacidad de camas. Entonces también tenemos capacidad de respirar pacientes en la guardia. Lo que pasaba estos últimos días es que en la guardia no teníamos pacientes prácticamente respirados COVID. Y ahora empezamos ya al tener ocupadas las terapias, porque lo que les decía recién, la terapia 2 tiene 2 pacientes COVID respirados, pero igualmente está completa, porque el resto son pacientes polivalentes. Entonces ahí empezamos como para atrás a ocupar los lugares que tenemos disponibilidad, que es la guardia. En la guardia tenemos capacidad en un showroom de respiratorio de 4 pacientes más con asistencia mecánica. Después hay otro showroom que es para pacientes polivalentes. Y en este momento ya tenemos 2 en la guardia. ¿Y cómo actúan con los casos de, la prioridad pasa a ser el COVID y ese otro tipo de pacientes se derivan a otros hospitales? Recién nos decía el intendente Rawson que él tenía información de que había habido algunas derivaciones. Nosotros, particularmente en nuestro hospital, manejamos el 100% de los pacientes. Bien. Lamentablemente, manejamos tanto los pacientes con obras sociales o sin obras sociales en lo que es COVID. ¿Sí? Manejamos prácticamente todo, tenemos una pequeña ayuda de algunos centros privados, pero manejamos casi la totalidad de los pacientes. Y lo que es polivalente, hasta el día de hoy no tuvimos que derivar pacientes. ¿Sí? Pudimos incorporar pacientes de Esquel que necesitaron por asistencia respiratoria mecánica, que eran polivalentes, pacientes quemados o pacientes con traumas graves. Nosotros los aceptamos, porque en ese momento nuestra dinámica nos permitía poder ingresar pacientes. Hoy, lamentablemente, al 100% no podemos admitir pacientes, solamente los pacientes que tenemos en Trelew, y estamos tratando de hacer la menor cantidad de días de respirador, pero es una patología que nos lleva por lo menos 3 semanas un paciente en respirador, y el tiempo que tarda la patología, en ese tiempo van ingresando nuevos pacientes y se van ocupando más camas, y a veces es difícil este manejo de empezar a rotar camas y liberar camas. ¿Cuál es el perfil de los pacientes de COVID que llegan a esta situación crítica de terapia? Comparado quizás con el año pasado, teníamos la idea de determinada edad alta y ya con comorbilidades. Nos decían que quizás esta segunda ola está marcando una baja en la edad de los pacientes. En la edad de los pacientes críticos. Sí, antes eran pacientes de 80 años, pacientes adultos mayores, los que terminaban en terapia,
Y en esta última semana que estamos viendo son pacientes de 60, 50 y pico, 65 años. Sí, bajó en eso el número de la edad, incluso de los que están contagiados en sus casas o haciendo un aislamiento preventivo en sus domicilios, también son jóvenes los que están. Y sí. ¿Tendrá que ver con que el plan de vacunación empezó antes con los mayores y ya teniendo las 2 dosis? Digo yo, le pregunto como una hipótesis, o la segunda ola, las nuevas cepas quizás actúan distinto. Claro, una de las cosas es eso, las nuevas cepas que van variando, entonces actúan distinto y los síntomas son más marcados en este caso. La cepa de esta Manaos, definitivamente los síntomas son más marcados. Antes nosotros hacíamos el seguimiento de los pacientes ambulatorios en sus domicilios y no tenían tantos síntomas como ahora. Que no quiere decir que terminen requiriendo internación, pero sí son más sintomáticos y hay mayor índice de contagio. Ataca con más intensidad, sí, digamos. Claro, antes había que poner mucho énfasis en la mecánica respiratoria del paciente y la oxigenación del paciente. Hoy ese paciente tiene una dificultad para respirar y eran otros pacientes, la primera cepa, o sea, la cepa previa, eran pacientes que hacían trombosis complicadas o hacían otras coinfecciones que en la cepa Manaos no lo tenemos. Es netamente respiratorio, es simplemente respiratorio todo. Bien. Por una parte, el manejo es un poco más sencillo, vemos que tenemos mucha más cantidad, hubo una disminución en la edad, eso sí, es importante. Hoy tenemos pacientes de 33 años en una terapia intensiva, que antes no lo veíamos. Bien. Sí. Me hablan de la Manaos, ¿es la cepa en esta segunda ola que más ustedes observan entre el EU? ¿No apareció otra o sí? Les consulto. Lo que pasa es que no es que se tipifican a todos los pacientes, se hace un estudio sobre las cepas, sino es que todas las PCRs que pasan por el hospital se busca qué cepa es. Van haciendo aleatoriamente y a partir de ahí salen los números. La cepa Manaos es la que predomina. Bien. En toda nuestra área, por lo menos programática, sí. Bueno, yo estaba registrando el informe de hoy, todos los días lo vamos siguiendo, 80 contagios, o sea, casos positivos hoy. El número va subiendo, nosotros lo repasamos, la semana pasada en este programa eran 50 y algo. Yo estoy con esto todo el tiempo con los números del día a día y hoy anoté algo interesante acá que estaba viendo antes de entrar a hablar con vos, que querían marcar esta gran diferencia, porque los números van cambiando, van subiendo definitivamente, pero por ahí es un fin de semana y tenemos menos testeos, entonces los números bajan, entonces por ahí uno se confunde un poco. Pero como para que tengamos claro, el 2 de mayo teníamos 3 casos nuevos y 87 ambulatorios, el 2 de mayo. El 2 de junio tenemos 80 casos nuevos y 392 ambulatorios. Ahí es como para ser bien básico y que marquemos la diferencia y cómo esto fue aumentando. Es muy importante el número y es muy importante darse cuenta que sí, el aumento es persistente y cada vez se va doblegando. Es importantísimo el dato que usted acaba de repasar y lo quiero combinar con otro. El índice de positividad se llama, es decir, de cada gente que se testea, creo que lo que se está notando es que, no sé, creo que andaba en el 40%, ¿no? Sí, casi el 50%. ¿Qué les marca eso a ustedes? ¿Cómo leen esos datos? Que esto es mucho más, estas nuevas cepas mucho más contagiosas, digamos, porque está circulando con más intensidad, comparado con hace un mes atrás, ¿no? Las dos cosas. Sí, está circulando más y de hecho tiene más alto nivel de contagio. En el detectar claramente cuando hacemos los números, sí, ya estamos cercanos al 50% de la gente que entra, que es testeada y resulta ser positivo. Hay muchos positivos por clínica también, pero de los testeados sí, el 45-50% son positivos. Creo que iba a decir algo, Matías. No, que hoy llegamos al 50%, igual tenemos que remarcar también a la población que es muy importante saber los síntomas, diferenciar los síntomas y el detectar está para eso, para poder tener algún síntoma y no el voy por las dudas, que también eso a nosotros nos da otro panorama, capaz que ese 50% de positivos tendría que ser mucho más alto del que realmente es, el que nosotros vemos, y estos datos van a hacer que nosotros tengamos una realidad real. No es que yo tengo que viajar y por eso me voy a testear,
Claro. o necesito para mi trabajo, Haber por eso me tenido voy a algún testear. contacto estrecho y encima algún síntoma, porque el detector el año pasado creo que pedía hasta 2 y hasta 3 síntomas. son Cuando uno con- iba, ahora es con un síntoma, ustedes dicen... Sí, con síganme. 1 o 2 síntomas lo hacemos, pero el tema del contacto estrecho, si yo soy contacto estrecho de una persona que es positivo, no debo testearme, debo estar aislado y cuando empiezo a tener síntomas paso a ser positivo automáticamente. Ahí es donde mucha gente se quiere sacar la duda, ya sabiendo que es contacto estrecho un positivo. Entonces eso no, porque nos Peor, cambian porque los va al números, lugar y capaz que sale está- de su Exactamente. casa, ahí tiene el riesgo de contagiar a otra persona. Entonces eso no es lo que se debe hacer. Ahora, si una persona tiene síntomas, se debe acudir al detectar, que ahora ampliamos los días y los horarios como para justamente que tenga sentido. Porque en un momento teníamos estos 3 días a la mañana, quedaba mucha gente afuera, que es por una cuestión del recurso humano que también ponemos en el lugar. Y entonces, ¿qué sentido tiene que yo deje personas afuera y que se vuelvan a la casa justamente con esto que estamos diciendo? Claro. Con el riesgo de contagiar. Entonces, la idea es testear a la mayor cantidad de gente. Que sea ágil, ¿no? que- Porque estamos en claro. invierno, la gente tiene que esperar afuera. Sí. Lo hablaba aquí yo con Sí. autoridades municipales, decían, bueno, estamos a disposición, si a ustedes les parece que hay que abrir más lugares en distintos puntos de la ciudad, bueno, ¿a ustedes les parece que sería necesario o como no centralizar todo en el mismo lugar? No, nosotros ahora empezamos ya con esta ampliación del horario y de los días, a mí me parece que fue muy importante. Bien. Y por ahí, en el mismo lugar que es el gimnasio municipal número 2, también es importante, porque por ahí nos empezamos a perder y empezamos a pensar que por ahí si voy a la guardia también me testean, si voy a un centro de salud también me testean. Bien. Más vale seamos otra vez básicos y bien claritos en decir que el detectar funciona en el gimnasio municipal número 2. Para ustedes, del operativo, lo ideal es que esté todo centralizado en un lugar. Sí, de lunes a viernes, todos los días. Incluso empezamos con esto de la tarde porque había gente que también no podía testearse a la mañana y ante la duda iba a trabajar igual. Entonces dijimos, bueno, que vengan a la tarde y ampliamos ahí el horario. Creo que tengo entendido que sería muy importante aprovechar la oportunidad para reforzar el tema del recurso humano. Es decir, los voluntarios Sí. para esto, porque si quieren hacerlo más intenso, les falta gente, me parece una cuestión lógica, ¿no? Sí, es básico el tema del voluntariado, porque llega un momento, el personal de salud ya sabemos, somos esto, somos lo que somos, somos los que trabajamos adentro del hospital, en los centros de salud, en los distintos dispositivos, pero es como las camas. Las camas vos las podés ir duplicando hasta cierto punto que el espacio físico tampoco te da. Y en el caso del recurso humano pasa eso, tenemos un personal que está cansado, aparte, agotado de tanto tiempo de pandemia, de estar ahí como en la primera línea. Entonces empezamos a necesitar, siempre necesitamos voluntarios que nos ayuden. El año pasado tuvimos muchos voluntarios y hay algunos que siguen aún siendo los mismos voluntarios del año pasado que nos están ayudando. Tenemos dispositivos remotos que son telefónicos, donde hacemos controles de foco. Después de tener un paciente positivo, se llama por teléfono y se hace un control de foco. Después tenemos dispositivos remotos que son de seguimiento del paciente. Después que se le hizo el control de foco, hay algunos que los empezamos a seguir más de cerca. El año pasado, que uno va aprendiendo de esas cosas, intentábamos llamar y hacerle seguimiento a todo paciente positivo y a todo paciente, toda familia. Después nos dimos cuenta que no nos da el recurso, esto que decimos. Entonces empezamos a seguir a los pacientes que tienen comorbilidades o pacientes que tienen algún síntoma más importante, entonces estamos ahí más encima. Después tenemos el detectar, que también funciona con voluntarios y con personal de salud. El personal de salud que va al detectar lo hace a contraturno, o sea, tiene su trabajo habitual en el hospital, en el horario que le corresponda, y después hace a contraturno el trabajo del detectar. Eso es el personal de salud. Y después tenemos gente voluntaria. ¿Y gente... vacunatorios también? ¿Necesitan voluntarios allí? Sí, el vacunatorio es tanto como el detectar, como el vacunatorio. A veces hay mucha gente que tiene la capacidad de poder colaborar. No hace falta tener ninguna profesión, ningún conocimiento previo, no hace falta tener nada previo, se los capacita. Hay una capacitación previa tanto para el detectar como para el vacunatorio. Uno si va al vacunatorio no lo van a poner a vacunar, sino pueden hacer otras tareas extra. Bien. Que hay programas que uno directamente cuando se vacuna, esa vacunación tiene que ser reportada por un programa en específico y directamente en el mismo momento que se lo está vacunando, en el mismo momento nosotros estamos reportando a Nación esa vacunación. Entonces agiliza todos los tiempos. Eso es fundamental. Pero eso con una pequeña clase, todas las personas pueden estar capacitadas para eso. Y en el detectar también.
todas las personas pueden llegar, no digo a hisopar, porque capaz que es lo que uno piensa que va a hacer, pero sí puede llegar a triallar, puede dar resultados, puede estar en el timing. Hay muchas postas que pueden ayudar, colaborar, y a veces la realidad es que nos pasa es que viene mucha gente y el recambio es mucho. Yo entiendo que la gente se cansa, entonces mantener esto en el tiempo es lo que nos está dificultando. Porque esa es la pregunta siguiente, ¿cómo viene el ritmo de vacunas, de la llegada de vacunas? ¿Cuánto porcentaje de la población de Trelew? Primero la de riesgo, y ahora que se abrió esta inscripción para los mayores de 18 hasta 59, imagino que también va a ser un aluvión, ¿no? Sí, en estos que abrieron, que está muy bien porque hay que llegar a toda la población, los dispositivos de vacunas están trabajando muy bien y están trabajando mucho y lleva toda una logística. No es que tampoco uno dice, bueno, ahora llegan esta cantidad de vacunas hoy, entonces a partir de mañana me pongo a vacunar todas estas personas. Hay que lograr una logística para que no sea un caos tampoco que llegue esa gente a vacunarse. Y ahora con esto de que empiezan a anotarse, porque eso es importante también, se tienen que anotar, ¿sí? Todo el mundo que se quiere vacunar se debe anotar en el Vacunate Chubut. Entonces después esa logística hace que los grupitos se vayan armando para saber qué día es el que te toca a vos. Entonces ahora, ¿qué dijimos? De 50 a 59. Se está terminando con maestros, se está terminando con seguridad. Los próximos serán los de 50 a 59 sin factores de riesgo. Entonces hay que anotarse y a partir de ahí la logística del grupo que está encargado de hacer eso los irá ni siquiera llamando, hay que ir fijándose todo el tiempo para ver si poniendo tu documento ya sale tu turno. Entonces todo el tiempo hay que estar como chequeando eso porque si no uno se queda en el tiempo. Y además hay una logística con las segundas dosis que deben estar aplicando de las primeras que ya, a los primeros grupos que se vacunaron. Exactamente. Igual el tema de la vacunación siempre va a tener prioridad la primera dosis. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llegar a la mayor cantidad de población, por lo menos con la primera dosis, antes de que tengamos el pico completo de esta segunda ola, con la mayor cantidad de la población vacunada. Eso es lo que se busca a nivel nacional y eso es lo que se busca hacer. Entonces nosotros sabemos que una cobertura con la primera dosis vamos a tener con la mayor cantidad de población posible. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo está el hospital en equipamiento? Porque bueno, se habló del tema de la caldera en su momento, me gustaría presumirlo. Creo que hoy se entregó, no tiene que ver creo que específicamente con COVID, pero también es importante destacar que ingresó un nuevo equipamiento, ¿no? Sí, con respecto a la caldera se solucionó. El hospital tiene diferentes formas de calefaccionar a diferentes sectores. Ya sabemos que es un lugar de muchos años, entonces algunos sectores se fueron como remodelando, otros tienen radiadores que son muy viejos, por ejemplo, y en un momento hubo una parte de una caldera que no respondía y que era justamente la que calefaccionaba un sector de la guardia, la terapia 1 y del quirófano. Eso, bueno, lo logramos solucionar, se compró una caldera, empezó a funcionar y sí alcanza para los lugares que debe cubrir. Así que ese problema ya está solucionado, por suerte. Y con respecto a lo que decías del equipo nuevo, que estaban diciendo, es un Arconsei que es para el hospital, que es justamente para el quirófano. Así que sí, eso llegó, ahora en esta semana están haciendo la capacitación, así que eso era importante también. Bueno, ya tendremos notas a futuro, supongo. Hoy por un tema de tiempo y para no variar mucho los temas, pero lo dejamos agendado. ¿Cómo va a ser la organización de qué tiempo manejan para el traslado a lo que va a ser el nuevo hospital de alta complejidad? Sí, es toda una transición. Ya empezamos, en realidad empezamos a armar como una comisión dentro del hospital que entonces estamos visitando como para saber, porque definitivamente nosotros somos los que vamos a trabajar ahí, entonces debemos conocer cada uno de los espacios y este es el momento de ir diciendo, bueno, me parece que hay que cambiar esto, que nos haría falta en un futuro, entonces este es el momento de esas opiniones. Estamos haciendo una comisión de transición. Bueno, la última que la dejé para el final, recién hablábamos con un intendente y habla de la realidad de los comerciantes, de las medidas, de no ser tan drásticos. Es fea la discusión, de instalar el tema económico, es decir, el que pierde un trabajo o el que no puede darle de comer a su familia, pero ustedes tienen la mirada adentro del hospital, de cómo está la situación, puertas adentro del personal que tiene que trabajar, las familias que no pueden ni siquiera ver a los pacientes lo que están sufriendo ahí. ¿Qué mensajes pueden dar en el cierre ante toda la discusión que se da de si hay que restringir más, si hay que tomar medidas más duras? ¿Qué le pedirían ustedes a los vecinos? Creo que nosotros, mirándolo desde el hospital, tenemos una visión bastante sesgada. Nosotros
no podemos ser totalmente objetivos porque venimos de una terapia o de una guardia, de dejar una guardia llenos de COVID, viendo dónde ponemos un paciente, una terapia intensiva con el 100% de las camas ocupadas, y nosotros no vemos la parte socioeconómica, capaz que un intendente o otra persona la ve y presta atención a la parte económica. Nosotros realmente vemos 100% la parte sanitaria, y para nosotros la parte sanitaria habría que llegar a una restricción total del horario, un cumplimiento total de la regulación, esta medida de poder frenar la ciudad por unos días y disminuir la cantidad de casos, la cantidad de contactos estrechos, disminuir el conglomerado, que es lo que buscamos. Para nosotros es lo ideal y es lo que hay que hacer, pero así como digo eso también, nosotros estamos netamente mirando la parte de salud. Estamos viendo imágenes de TV, les cuento, donde se ve una circulación mínima en la ciudad. Por suerte, digamos, estas medidas te están prendiendo. Pero estas medidas ayudan a que se corten esta cadena de transmisibilidad de contagio. Pero nosotros sí es verdad que nos cuesta mucho porque lo hacemos desde salud, pero somos parte de la comunidad y también tenemos nuestras familias y también sabemos lo difícil que es que los chicos no vayan al colegio, que estén con la cosa esta virtual desde la casa, que tu familiar no pueda abrir el negocio que tiene durante todo el día. Es todo un tema y ahí es donde nos mezclamos un poco y a veces hasta nos enojamos. Yo creo que si cada uno es responsable, hace que el colectivo de gente también se beneficie. Si uno es responsable con los protocolos, no deberíamos llegar a terminar con esta situación de tener que cerrar, de restringir los horarios, etc. Si uno está en un gimnasio y cumple un protocolo y se maneja conscientemente con eso, no deberíamos llegar a tener que cerrar algo. Pero el tema es que nos relajamos al punto de que los protocolos ya no eran respetados. Entonces ahí es donde terminamos llegando a estas medidas que a nadie le gustan, pero que la verdad que para que no haya tantos contagios y no terminen los pacientes internados en el hospital y lo colapsen, es una de las medidas que hay que tomar ahora, aunque sean ingratas. Bien. Los voluntarios que decían, quiero dar la oportunidad, ¿dónde se anotan? ¿Cómo pueden hacer? Es importante, un segundito nada más de los voluntarios, que no tengan miedo, porque hay muchos que también no se contagian, por ejemplo, en el detectar o vacunas, por una cuestión de miedo a contagiarse. Tienen todos los equipos de protección que deben tener, tienen todas las capacitaciones, como dijo Matías. Cualquier voluntario que haga la más mínima cosita ya es importante para nosotros. Desde testear, vacunar o simplemente sentarse a llenar los datos de un paciente. Todo es importante y todo suma, porque me parece que es la única forma. Si cada uno va sumando desde su lugar, funciona. Si cada uno va poniendo palos en las ruedas o va tirando para diferentes lugares, nos salimos juntos de esto. Se anotan en la página oficial del hospital, en la página del Facebook, y después nosotros los vamos a ir llamando para poder capacitarlos por grupo. Gracias a los dos por venir, bueno, muy amables. De nada. Y gracias por el trabajo que están realizando. En nombre de la comunidad me tomo una atribución, digo, pero los escucho cuando describen lo que les toca vivir día a día y la verdad que lo hacemos extensivo a todos nuestros compañeros. Bueno, gracias por venir.